Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes para presentar la palabra de Dios. Y aprovecho a saludar también a aquellas personas que se están conectando en esta hora y las que se van a conectar en tiempo diferido. Que Dios les bendiga. El tema que traigo para exponer en esta mañana lo he titulado El sellamiento. Y resulta que hablando con un hermano que ya llevaba cierto tiempo en la iglesia, tenía confusión con el sellamiento, porque me decía el sellamiento lo hace el Espíritu Santo. Y yo le dije, bueno, en realidad hay dos sellamientos, no hay uno, hay dos. Entonces vamos a hablar de esos dos sellamientos. En la lectura bíblica que hemos leído, la voy a leer otra vez para refrescar la memoria. Está en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, donde dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está el punto clave: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Cristo se ofreció en propiciación para el pecador antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios había diseñado, antes de crear este mundo, un plan de salvación para la raza humana en caso de que el ser humano cayera en pecado. Así que cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, no tomó por sorpresa al Señor, para nada. ¿Qué hizo entonces el Señor? Simplemente puso en funcionamiento el plan de salvación que Él había diseñado por anticipado. ¿Y qué implica una planificación anticipada de parte de Dios? ¿Qué implica? Bueno, nosotros conocemos que Dios es todopoderoso, que es omnipresente, que es omnisapiente, lo sabe todo. Así que una planificación anticipada implica una cronología perfecta a nivel de tiempo. Implica un plan de salvación verdaderamente efectivo, del cual todo aquel que desea aprender y a prepararse para ser salvo, lo podrá hacer a través de la santa palabra de Dios. Y para aquellos que se sienten débiles en la fe, que dudan de la palabra de Dios, ellos pueden comprobar muchas fases del plan de salvación ya cumplida a través de la historia. Lo pueden hacer perfectamente. Por ejemplo, por mencionar algo, la salida de Egipto, lo pueden comprobar a través de la historia. La crucifixión de Cristo lo pueden comprobar a través de la historia. Los distintos reinos a partir de Daniel allá en Babilonia y luego Medo-Persa, Grecia y después Roma, también lo puede comprobar a través de la historia, si no le crea la palabra de Dios. Y ahí en Gálatas 4:4 me gusta porque allí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué se está refiriendo Dios ahí cuando vino el cumplimiento del tiempo? En el cronograma divino del plan de salvación, cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces el Señor envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios se encarnó, eso ya lo conocemos, se hizo hombre, fue bautizado, y comenzó el Señor a hacer su obra de salvación en ese periodo de tiempo que ya estaba predeterminado en el plan de salvación. Y sabemos que Él fue crucificado, fue sepultado,
resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y allí comenzó en el santuario celestial otra fase del plan de salvación. Comenzó a ministrar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero también allí vino otro cumplimiento del tiempo. Y ese otro cumplimiento del tiempo lo vemos en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. ¿Y cuándo se cumplió eso? Nosotros sabemos, que hemos estudiado la profecía, que se cumplió en 1844. Pero mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Lo voy a resumir. Dice así: estuve mirando hasta que le fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Millares y millares le servían a ese anciano, al anciano de día, a Dios el Padre, y millones de millones estaban allí, asistían, estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Venía Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de día. Y allí a Cristo Jesús se le entrega el reino, la gloria, el poder en ese evento. Y comienza lo que nosotros conocemos, el juicio investigador. Pero allí comienza el sellamiento. Comienza el sellamiento de los muertos en Cristo. Y no Pedro dice que el juicio comienza por la iglesia. Pero en realidad lo que está diciendo es por la simiente santa. Porque no es que comience por la iglesia nuestra o por la iglesia cristiana de la otra. No, comienza por la simiente santa allí en Génesis 3:15, donde dice que hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Allí comienza el Señor a revisar los libros, a investigar los libros, desde Adán y Eva, y luego la siguiente generación, y la siguiente, hasta llegar, obviamente, a la iglesia cristiana, todas las iglesias cristianas, y en un momento dado también va a llegar a nuestra iglesia. Pero lo que nos concierne del sellamiento es el sellamiento a los vivos. Así que antes de hablar del sellamiento a los vivos, vamos a hablar de los dos sellamientos, porque hay en realidad dos sellamientos. Así que les invito que me acompañen con la Biblia para ver algunos versículos donde nos habla de dos sellamientos. Vamos a empezar con el primer sellamiento, que es el sellamiento del Espíritu Santo. Efesios 1:13, que nos dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Ahí hay un sellamiento, y el sellamiento lo hace el Espíritu Santo. Versículo de Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ustedes ven con este versículo que el cambio del creyente se produce en una forma ordenada, porque el versículo dice que primero oye la palabra, después comienza a creer en la palabra. Eso se ve bien en el versículo de Efesios 1:13. Así que comienza a oír la palabra, comienza a creer en la palabra, y después viene el sellamiento de la persona que pide ser bautizada. Cuando la persona oye la palabra, cree en la palabra, siente el deseo de unirse al pueblo de Dios, y entonces pide ser bautizada, y allí recibe el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa es el que pone una marca duradera en la persona. Es quien sella
o lo identifica, o le pone un sello o lo identifica de todos aquellos hombres y mujeres que pertenecen a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo le pone un sello, que no lo vemos, pero para distinguir aquellos hombres y mujeres que pertenecen a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien guía, quien dirige y guarda al creyente hasta el día de la redención final. Quienes son sellados reciben el testimonio espiritual en su mente, en su corazón, que son hijos de Dios. Y ahí en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, tenemos algo similar. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual es. Así que este sello se coloca sobre todo hombre y toda mujer que decida de todo corazón servir a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos asegura que las promesas escritas en la palabra de Dios, las promesas de Dios son ciertas y son verdaderas. Y sobre esta base, todo creyente acepta esa promesa por fe en Cristo y por fe en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:19 nos dice que, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el sello del Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es, entonces, para resumir, este sello del creyente se recibe en ocasión del bautismo, en cuando comienza la vida espiritual del creyente. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo trabajando antes de ser sellado. El Espíritu Santo está trabajando en la persona siempre, pero cuando la persona escucha su voz, oye, cuando lee, cuando cree, entonces la persona se va transformando y decide pertenecer al cuerpo de Dios y entonces al cuerpo de Cristo, y ahí es cuando pide el bautismo y es sellada por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está trabajando desde un principio. Así que eso es así porque Cristo lo estableció. Acuérdense la conversación de Cristo con Nicodemo, que decía: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que cuando la persona lee la palabra y cree en la palabra y ve que esa condición la estableció Dios, enseguida accede a bautizarse, porque la persona quiere pertenecer al cuerpo de Cristo y quiere ser salva por Cristo. Así que este es el primer sellamiento. Vamos a ver ahora el segundo sellamiento, que dijimos que ya empezó el segundo sellamiento en 1844, sellando a los muertos, pero va a llegar un momento que se van a terminar los muertos y el sellamiento va a pasar a los vivos. Y entonces para eso vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 2 al 4. Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 2 al 4, que dice lo siguiente: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí, escuche bien, y oí el número de los sellados. Juan no vio el número de los sellados, simplemente escuchó el número de los sellados. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Escuchó el número de los sellados, y los sellados eran 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Una pregunta que le voy a hacer a ustedes, y ustedes la piensan. ¿Las 12 tribus de Israel existen hoy en día? Pero acá dice que son sellados 144,000, un número contable que se puede contar 1, 2, 3, 4 y llegar hasta 144,000, y dice que son de las tribus de Israel. Pero Israel no existe, o sea, las 12 tribus no existen, por lo menos existen 2, que es la de Judá y Benjamín, que formaron el reino de Judá y que nosotros le llamamos judíos. También dice que el sello, vamos a hablar un poquito del sello. ¿En qué consiste ese sello? El sello del Dios vivo es puesto en la frente, aquí en la frente, pero no en forma visible, sino que detrás de la frente está nuestra mente. Así que el sello de Dios va en la mente, para distinguir a quienes pertenecen al pueblo de Dios. Y entonces, ¿en qué consiste? Consiste en fijar en la mente, en asentar en la mente la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús es la verdad. La verdad es el Padre, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es la ley. Así que ese sello o esa marca, que es la fijación o el asentamiento de la verdad, no es algo que el humano pueda ver, pero sí los ángeles pueden ver. Los ángeles pueden ver ese sello del Dios vivo. Este convencimiento total y profundo en la verdad, obviamente es puesto en la mente. Por eso dice que el sello va en la frente. Pero no va en la frente, en la parte externa, sino internamente, que es donde está el cerebro. Y se realiza a nivel intelectual y a nivel espiritual. Y una vez que la persona ha sido sellada, ya no cambia. Esa persona ya no se va a arrepentir de haber sido sellada. No va a dudar en absolutamente nada que está aquí en la palabra de Dios. Y no habrá nada en este mundo que lo haga retroceder en la decisión de seguir a Cristo que ha tomado y por la cual ha sido sellada. Porque tiene el sello del Dios vivo. Entonces, el sello del Dios vivo está en la ley de Dios, porque en la ley de Dios está el cuarto mandamiento. Y en el cuarto mandamiento es el único de los 10 mandamientos que reúne las características de un sello. En un sello tiene que haber el nombre que le da la autoridad al sello. El sello lleva un nombre y el nombre en el cuarto mandamiento es el Dios Todopoderoso. También tiene que tener un título. ¿Qué cargo tiene el legislador, el dueño de ese sello? Bueno, el título es el creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra. Y también en ese sello tiene que ir su territorio, la soberanía. ¿Qué territorio abarca la persona que legisla, la persona que es la dueña de ese sello? Los cielos y la tierra. Y entonces eso se encuentra en el cuarto mandamiento. Entonces, de esta manera Dios demuestra que tiene derecho a que sea reverenciado, tiene el derecho a que sea adorado en espíritu y en verdad. Sin el cuarto mandamiento no hay nada en la ley que revele una autoridad en cuanto a quién es el creador y quién ha emitido la ley. Si no existiera el cuarto mandamiento, pero gracias a Dios existe. Y entonces, por lo tanto, el legislador es nuestro creador, nuestro Dios, al cual adoramos y al cual esperamos pronto para que venga en majestad y gloria y llevarnos con él a morar por toda la eternidad. Ahora, ¿quién van a recibir ese sello? Ya dijimos que los muertos comienzan siendo sellados, comenzando desde Adán y Eva, generación tras generación. Pero ¿y en los vivos? ¿Quiénes son los que van a recibir los sellos? Los 144,000, como dice aquí. Y que tienen que ser de un mismo grupo religioso, y aparte de ser de un mismo grupo religioso, tienen que ser
con sangre de Abraham en sus venas. Bueno, vamos a demostrarlo que eso no es correcto. Mire, hay muchos cristianos que sí creen que los 144,000 sellados es un número exacto, es un número contable, es un número literal. Y que aparte pertenecen a un único grupo religioso privilegiado. Y que además tienen sangre de Abraham en sus venas. Bueno, esos cristianos que creen en estas cosas, y mire que los hay, y los hay dentro y fuera de la iglesia, cristianos que creen que los 144 es un número literal exacto, que pertenecen a un mismo grupo religioso, y que ese grupo religioso a su vez tienen sangre de Abraham en sus venas. Pues esos hermanos cristianos que creen en eso, lo que están haciendo es lo que nosotros hemos estudiado en la escuela sabática en este trimestre. Tuercen las escrituras para su propia perdición, como lo dice 2 de Pedro 3:16. Tuercen las escrituras. No están estudiando las escrituras con honestidad. No están estudiando las escrituras con humildad. No se están dejando dirigir por el Dios Todopoderoso, que tiene un mensaje tremendo en su palabra. Y entonces ellos crean una teoría falsa que está en contra de la Biblia. Y permita demostrarlo, porque es fácil decirlo. Vamos a demostrar que los 144,000 no es un grupo exacto de personas que no pertenecen a un solo grupo religioso y que no necesariamente tienen sangre de Abraham en sus venas. Eso es lo que voy a demostrar. Mire, por ejemplo, existe una regla hermenéutica que sostiene lo siguiente. Una regla hermenéutica es una regla que permite estudiar las escrituras. Es para estudiar las escrituras. Esa regla hermenéutica dice lo siguiente. Si nosotros estamos analizando un texto, por ejemplo ese que habla de los 144,000, si el contexto de ese texto es simbólico, lo que hay son símbolos, obviamente lo que dice ese texto también es simbólico. Eso es una regla hermenéutica. Y si nosotros vamos a estudiar el capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a encontrar muchos símbolos. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la tierra tiene 4 esquinas, que hay 4 vientos, que hay ángeles que están sosteniendo los vientos. Y la tierra no tiene 4 esquinas, la tierra es redonda. No hay 4 vientos. No hay un ángel que literalmente que está agarrando los vientos, sosteniendo los vientos. No, los mismos vientos no significa viento, del viento del aire que sopla, significa otra cosa. Significa conflicto, significa guerra. El mar que habla allí no es el mar el que tiene agua, sino es muchedumbre, gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, si hay muchos símbolos ahí, obviamente tiene que ser simbólico que los 144,000 es un número simbólico, es un símbolo. Y vamos a ver por qué. Después lo vamos a ver. Y lo mismo los israelitas. Los israelitas que dice allí que son de las 12 tribus de Israel es un símbolo. ¿Por qué? Vamos a leer unos versículos que nos va a aclarar bien. Allí, por ejemplo, en Gálatas 3, 28 y 29. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mira, no importa si tú tienes sangre o no de judía o israelita en tus venas, no hace falta. Solamente hace falta que tú entregues tu vida a Cristo Jesús. Y el Señor ya te pone como heredero de la promesa, como linaje de Abraham. Lo dice el versículo, no lo digo yo. Y mire, hay más todavía. Romanos 2, 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente,
es judío el que lo es en el interior. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, tú eres un judío o un israelita espiritual. Así que no hace falta que tú vayas y hayas nacido en Israel, allá en Palestina, y tengas sangre judía en tus venas. No hace falta. Hay más todavía. Mire, Romanos 9, del 6 al 8. Y dice así Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, imagínense. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Y cuál es la condición para ser israelita? Bueno, ahí lo sigue diciendo. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Estas son palabras de Pablo, palabras inspiradas. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cuando tú aceptas la palabra de Dios, aceptas a Cristo y aceptas bautizarte y pertenecer al cuerpo de Cristo, te transformas en un hijo según la promesa. Y es descontado como descendiente de ese linaje escogido, de esa nación santa y pueblo adquirido por Dios. Así que lo que necesita es entregarte a Cristo Jesús y ya tú perteneces al linaje santo. No importa si no tienes o si tienes sangre de Abraham. Porque hay muchos, como dice aquí, que tienen sangre de Abraham, pero no son contados como descendientes. ¿Por qué? Porque han rechazado a Yeshua HaMashiach, han rechazado al Mesías. Así que ahí tenemos un elemento muy importante. Los israelitas son simbólicos. Ahora vamos a ver los 144,000. Los cristianos que sostienen que los 144,000 es un número literal, exacto, que se puede contar y que pertenecen al mismo grupo religioso, lo que están haciendo sin quererlo y sin saberlo, lo que están haciendo es hablando mal de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo un cristiano puede estar hablando mal de Dios? Bueno, ¿saben qué están haciendo de Dios cuando dicen que los 144,000 es un número exacto, literal, y que pertenecen a un solo grupo religioso? Están poniendo a Dios como que hace acepción de personas. ¿Y Dios hace acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas. Dios no favorece a un pequeño grupo selecto de una privilegiada denominación cristiana, dejando de lado a todo el resto del cristianismo. No, eso no hace Dios. Así que, como ustedes pueden ver, las personas que sostienen esa teoría, esa falsa teoría, lo que están haciendo es acarreando desánimo para los otros cristianos y aparte de eso, están contradiciendo las Escrituras. 2 versículos para sostener lo que acabo de decir. Ustedes conocen un versículo archiconocido que está en Juan 3:16, pero vamos a detallarlo. Porque de tal manera amó ¿a qué? Al mundo. Dios amó al mundo, no amó a un grupito religioso en particular. Amó al mundo para que y mandó que ha dado a su Hijo unigénito y ahora luego dice para que todo, y todo es todo no es un grupo en particular, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el plan de salvación de Dios es para todo el mundo, para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Ahí el Señor no está haciendo acepción de personas, ¿verdad que no? Pero cuando va a sellar a los 144,000 sí hace acepción de personas, parece, para este grupo de cristianos que creen en eso. Les voy a dar otro versículo más. El Señor
cuando da su último mensaje de advertencia a la tierra, y eso está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a los moradores, no a un grupo, a los moradores de la tierra. Y luego aclara quiénes son los moradores de la tierra: a toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el mensaje de salvación y el último mensaje de advertencia a la tierra es para todo el mundo, para toda lengua, tribu, nación y pueblo. Y entonces, yo no sé si ustedes ven la contradicción allí. ¿Cómo es que el Señor se esfuerza para que ese mensaje de salvación vaya a toda nación, pueblo, tribu y lengua, para todo el mundo, para todo aquel que cree? Pero cuando sella al último momento, va a sellar a un grupo en particular de una sola religión cristiana. Y entonces, ¿qué pasó con el resto? ¿Se dan cuenta cómo hablan mal las personas cuando dicen que los 144,000 es un número exacto, que es un número literal? Están hablando mal de Dios y no se dan cuenta. Pero en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a leer el versículo 9. El versículo 9 aclara, porque Juan oyó el número. Pero en el versículo 9 dice que él miró. Se dio vuelta y miró. Y cuando miró, dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y de encima agrega: de todas las naciones, de todas las tribus, de pueblos y de lenguas, que estaban delante del Cordero y en la presencia de Dios, vestidos con ropas blancas y con palmas de victoria en las manos. Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Primero escuchó un número que era contable, pero cuando él mira a esa gente, ve una gran multitud que nadie podía contar. ¿En qué quedamos? ¿Es un número contable o es un número incontable? Pero ¿saben lo que dicen los cristianos, esto que insisten que los 144,000 es un número literal? Dice: no, es que son dos grupos diferentes. Es que los 144,000 es un grupo diferente a la gran multitud. Exacto. Ellos dicen eso. Entonces, otra vez vuelven a cometer otro gran error al sostener eso, de que los 144,000 es diferente a la gran multitud. Un tremendo error. Si la gran multitud fuera un grupo diferente de los 144,000, entonces escuche bien este detalle. Entonces la gran multitud quedaría sin ser sellada. Porque el capítulo 7 dice que una vez que termine el sellamiento, en el cielo se cierra la puerta de la gracia. Ya Cristo no intercede. Y aparte de eso comienzan a caer las plagas, es decir, se sueltan los vientos. Y esta gente sabe lo que sostienen, que los 144,000 les van a llevar el evangelio de salvación a la gran multitud. Eso es lo que dicen ellos. Pues no, porque cuando el intercesor se sale del lugar de intercesión, cuando se cierra la puerta de la gracia, y cuando comienzan a caer las plagas sobre la tierra, ya no hay chance para predicarle a nadie. Se acabó. No hay intercesor, no se le puede predicar a nadie. Entonces, lo más lógico es que los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. Si eso no le parece suficiente a usted, vamos a leer un versículo ahí mismo, en Apocalipsis 7, versículo 15, vamos a detallar ese versículo y eso le va a aclarar un poquito. Mire lo que dice en el Apocalipsis 7, versículo 15. Dice:
Por esto están delante del trono de Dios. ¿Quiénes están delante del trono de Dios? La gran multitud. Se está hablando de la gran multitud. Por eso están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. Así que si les sirven día y noche en su templo al Cordero, a Cristo, significa que están constantemente con Cristo. ¿Verdad que sí? Es lógico. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, etc. Mire lo que dice ahora el versículo 4 del capítulo 14 de Apocalipsis, que habla exclusivamente de los 144,000. Repito, capítulo 7, versículo 15, habla de la gran multitud. Y capítulo 14, versículo del 1 al 5, pero vamos a leer solamente en el 4, una frase del 4, que dice así: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va? Los 144,000. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero ¿cómo es posible? Si el Señor está en su santo templo, tendrían que estar los 144,000 en su santo templo también, ¿verdad? Porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Si está dentro del templo, los 144,000 están con el Cordero. Si está fuera del templo, lo mismo. Pero dentro del templo está la gran multitud. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hay dos grupos sirviéndole a Cristo? No. Un solo grupo que tiene dos nombres. Eso es diferente. Los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. Lo dice la misma Biblia. Pero si eso todavía no le alcanza, vamos a buscar una cita de Ellen Goldwhite en Primeros Escritos, página 19. Primeros Escritos, página 19. Tome nota si no lo tiene ahí el libro. Pero es una frase de 2 líneas que dice así: cuando íbamos a entrar al santo templo, ¿cuántos santos templos tiene el Señor en el cielo? Uno solo, ¿verdad? Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, escuche bien lo que dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Únicamente los 144,000 entran en este lugar. Pero en el versículo 15 de Apocalipsis 7 dice que los que están en el santo templo es la gran multitud. ¿Se está contradiciendo Elena G. White con la Biblia? No. Es que los 144,000 y la gran multitud es un mismo grupo que tiene simplemente 2 nombres diferentes. Y entonces, ¿por qué el número 144,000? ¿Por qué? Porque el número 144 enfatiza la iglesia de Dios. La iglesia de Dios antes de Cristo se conformaba por las 12 tribus de Israel. Pero la iglesia de Cristo en adelante, que es la iglesia cristiana a la cual nosotros pertenecemos, tiene doble base. Tiene los 12 apóstoles y las 12 tribus. Y 12 por 12 es un cuadrado perfecto. 12 por 12 da 144. Y 1000 o miles significa muchos. 144 muchos. 144 miles. Eso es lo que está diciendo el escritor bíblico. Así que hay 2 sellamientos en la vida de todo creyente: el sellamiento del Espíritu Santo y el sellamiento del Dios viviente. Para dar un ejemplo más y que se entienda bien cómo es ese tipo de sellamiento, lo voy a explicar con algo
humano, con algo aquí de la tierra. Imagínense que un estudiante llenó todos los requisitos para inscribirse en la universidad y comenzar a estudiar una carrera profesional, sea medicina, sea ingeniería, sea contaduría, lo que sea, abogacía, una carrera profesional. O sea, llenó todos los requisitos. Hizo su high school, todo, y el asociado, etcétera, y ahora va y se anota en la universidad para comenzar a estudiar una carrera, vamos a ponerle medicina, que es la más larga. Y cuando se inscribió, ven que llenó todos los requisitos, la universidad le extiende un certificado, le extiende un ID que dice que fulano de tal es estudiante de la carrera de medicina, etc. Ahora, ¿ese estudiante es médico? Es estudiante nada más. Comenzó su vida universitaria, comenzó a estudiar una carrera profesional, pero todavía no es profesional. Así que comienza a estudiar. Y durante los años de estudio, a veces hay dificultades. A veces la persona, como el tercero, cuarto, quinto año, dice, no, esta no es mi carrera, y se sale y abandona. No, yo no puedo esperar tanto tiempo para ponerme a trabajar, así que me voy a poner a trabajar en una fábrica o lo que sea, y yo quiero hacer dinero, no quiero graduarme, no me interesa ya la carrera. Sucede así. O se cambia de carrera, se va a estudiar otra cosa. Sucede así. O hay otros que persisten y perdieron un año por enfermedad o por lo que sea, o porque se casaron, y luego retoman otra vez los estudios y llegan al final y se gradúan. ¿Y qué pasa cuando se gradúa ese estudiante que empezó hace 10 años atrás, 8 años, 12 años atrás? El cuerpo de profesores con el rector de la universidad le extiende ahora otro certificado que dice que él es un profesional médico y que el país lo va a reconocer como médico y que si él va a un hospital a trabajar, va a trabajar como médico porque tiene un certificado que lo habilita. La vida espiritual es algo similar. Cuando tú comienzas la vida espiritual, que comienzas a escuchar la palabra de Dios y que eso te está tocando tu corazón, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y entonces tú tomas la decisión de pertenecer al cuerpo de Cristo y pides ser bautizado. Pero ahora te queda el resto de tu vida para ser un cristiano genuino. Y en ese trayecto en que tú caminas vas a tener pruebas, vas a tener dificultades. Y ¿saben una cosa? Muchos abandonan. Muchos se retiran de la iglesia, criticando a la iglesia. Muchos no quieren saber de nada de Biblia, no quieren saber de Dios. Pero hay otros que sufriendo y todo, siguen avanzando en el nombre de Cristo, para que Cristo finalmente le ponga el sello del Dios vivo y pueda tener vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Todos nosotros, querramos o no querramos, somos candidatos para ser sellados también, para ser analizados por Dios en ese juicio que Él está haciendo. Y Él nos va a poner un sello, pero va a poner un sello a aquellos que han reproducido en su corazón el carácter de Cristo. Así que ese es el trabajo que nosotros tenemos ahora, reproducir en nuestras vidas el carácter de Cristo. Debemos trabajar bastante, no solos, con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, pero tenemos, como aprendimos en la escuela sabática de este trimestre, que ser humildes a la hora de estudiar la palabra de Dios y someternos a lo que dice la palabra de Dios y no crear falsas teorías y luego, y lo peor, enseñárselas a otros, sino que dejarse guiar por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, mientras estamos en el mundo,
tenemos ese gran trabajo, esa gran responsabilidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Con la ayuda del Espíritu Santo debemos reproducir en nosotros el carácter de Cristo, a fin de que el Señor, nuestro Dios, nos selle para salvación eterna. Que Dios le bendiga y que Dios cada día lo confirme a usted como nación santa, como pueblo adquirido por Dios para anunciar su verdad. Ese es mi deseo y mi oración. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con el himno 341. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca de